Global Shaper. Global Shaper. Global Shapers. Global Shaper. Global Shaper. Global Shaper. Global Shaper. Global Shaper. Global Shaper. Shaper. Global Shapers. Global. Global. Global Shapers. Buenas tardes a todos. Yo soy Andrea Rodríguez y este es mi compañero Sergio Requena. Somos parte de Global Shaper Cartagena, España. Y tenemos hoy aquí a dos invitados muy especiales. Pedro Hernández, ingeniero aeronáutico y actual profesor en el IES Mediterráneo de Cartagena. Y Antonio Pérez, matemático, doctorado en psicología y actual profesor en la Universidad de Murcia. Hoy damos inicio a un proyecto muy especial para nosotros, que es el podcast STEAM Voces del Cambio. Este podcast está financiado por Fundación Integra con fondos europeos de desarrollo regional y de la comunidad autónoma de la región de Murcia. A continuación, si os parece bien, vamos a dejar que nuestros invitados se presenten un poco, ya que nosotros conocemos su historia, pero las personas que escuchen y vean esto también tienen que conocerla. Así que, Pedro. Hola, buenas tardes. Soy Pedro Hernández, como has dicho, de estudios ingeniero técnico aeronáutico, pero me dedico a la docencia desde hace 26 años. Actualmente trabajo en el Instituto Mediterráneo, ya desde hace casi 20 también, y pertenezco al Departamento de Tecnología, en el cual imparto pues, las asignaturas propias del departamento: tecnología industrial de bachillerato, tecnología de la ESO, robótica, iniciación e investigación, y las actuales con la LOMLOE, digitalización creativa y nada, pues ese más o menos es mi perfil. Antonio. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Efectivamente, Antonio Pérez. Yo estudié Ciencias Físico-Matemáticas, luego Psicología y soy doctor en Psicología de la Educación. Fundamentalmente trabajo en la Universidad de Murcia, como bien has dicho, como profesor, pero sobre todo llevo sobre los 25 años trabajando en tecnología educativa, en el ámbito de la innovación en educación. Y dentro de ese ámbito, pues bueno, desde trabajar pues, para el Ministerio, para Fundación Telefónica, Fundación Vodafone, proyectos europeos, en ámbito de innovación, de usabilidad, de diversidad, por ejemplo, también, discapacidad. Ahí estamos, ese es el ámbito. Un ámbito muy amplio, mucha experiencia. A mí me gustaría nombraros a los dos como gente que está en la sombra, porque al final un profesor es como, bueno, siempre los médicos, los abogados, los ingenieros, pero al final un profesor es como la gente que va educando a las siguientes generaciones. Pero al final vosotros tenéis en común algo en común, como he dicho otra vez, que ambos hacéis más cosas de las que os exigen. O sea, es como tenéis unos mínimos como profesor de secundaria y como profesor de universidad, pero además de eso, es como que hacéis muchas más actividades, ¿no? Por ejemplo, Pedro creó la filosofía de Reteca, que es como la precursora de la organización de los podcasts. ¿Podrías contarnos un poco de en qué consiste la filosofía esta? Bueno, más que una filosofía, tenemos nuestra propia filosofía. Digamos que es un proyecto que nació hace ya casi 20 años como una necesidad que yo, como tú bien has dicho, además de dar clase y ceñirme a los protocolos que marca mi propia función, pues procuro hacer una innovación desde hace muchísimo tiempo e intentar desde mi punto de vista mejorar el aprendizaje de los alumnos. Entonces, hace ya casi 20 años que un grupo de alumnos, cuando terminaba mi clase, teníamos el recreo y se quedaban conmigo charlando sobre cosas tecnológicas. De ahí empezó, por eso el nombre de Reteca, de Recreos Tecnológicos Avanzados. Y entonces, sobre todo, charlando con ellos, me daba cuenta que lo que estaban era buscando un refugio. Un refugio que me pareció muy emocionante en el sentido de que los alumnos que parece que son brillantes, parece que no tienen problemas a nivel emocional, y ellos se encontraban muy a gusto dentro de clase. Y empezamos así como unas charlas, empezamos a hacer proyectos, tuvimos suerte y nuestros proyectos los fuimos presentando a
Todo esto trabajando en los recreos y en nuestro tiempo libre, o sea, totalmente fuera de lo que sería la clase normal, ¿no? Y bueno, empezamos, como te digo, a presentar proyectos. Primero hacíamos simplemente prototipos, maquetas, luego ya fuimos haciendo investigación y a lo largo de los años hemos ido consiguiendo bastantes premios. Empezamos a conseguir premios de ámbito educativo a nivel primero regional, luego a nivel nacional, tenemos también algún internacional. Y bueno, como fue dando sus frutos, pues poquito a poco fue creciendo y bueno, pues ahora hemos ido consiguiendo recursos a base de esos premios. La educación tiene un problema, la educación pública tiene el problema de los presupuestos. Nosotros se asigna un presupuesto por departamento y con el dinero que hay no se pueden hacer grandes cosas, pero gracias a esos premios, gracias a esas aportaciones también de patrocinadores, pues por ejemplo ahora mismo disponemos del equipo de un coche Green Power F24, acabamos este domingo pasado, hemos corrido en el circuito de Cartagena con bastante éxito porque hemos ganado y bueno, todo eso es por la pasión, por la tecnología, por la ingeniería y para darle también ese espacio a esos alumnos brillantes que necesitan seguir trabajando y pasándoselo bien a pesar de que estén aprendiendo, que es curioso, porque para otro tipo de alumnado parece que el sistema sí está, desde hace mucho tiempo está preparado, ¿no? Pero para ese alumnado que es capaz de aislarse y de no manifestar sus problemas, entonces tiene desde que nació este proyecto, tiene el doble objetivo de la parte emocional y también, por supuesto, la parte intelectual. Qué guay. Sí, sí. Y a mí lo que me gusta de esta filosofía de Reteca, que es como que lo veo muy parecido a la que he cogido como fundador de Global Shaper Cartagena, es el hecho de que al final, tú cuando acabas las clases, que es como lo obligatorio, luego en vez de irte al recreo con tus compañeros a comerte el almuerzo y descansar, era como, no, vamos a ponernos a darle pico y pala a un proyecto guay para aprender de formas más innovadoras. Exacto. De otras formas. Entonces, eso yo eso lo cogí y me lo llevé a esta hub, a esta organización, que básicamente es lo mismo. Al final, pues bueno, en vez de estar viendo la tele, pues estás haciendo unos podcasts, ¿no? Sí. Pues me alegro. Sí, sí. Que te haya servido y, como te digo, la filosofía se basa en la filosofía del hermano mayor y el hermano menor, como digo, por el tema de los recursos. Entonces, los que un año hacen o aportan, por ejemplo, este año, gracias a unos proyectos hemos aportado impresoras 3D, hemos fabricado un microscopio electrónico, que lo hemos probado y somos capaces de ver hasta bacterias y esos recursos ya los tienen los alumnos que vengan después. Es decir, el proyecto tiene el objetivo de ir creciendo y creo que hemos crecido y estoy en un instituto donde mi equipo directivo me apoya bastante, donde me dejan trabajar y, por ejemplo, sin ir más lejos, debajo, aprovechando el hueco de las escaleras, hemos hecho allí una especie de box y ahí es donde tenemos el coche y estamos ahora creando, esta mañana mismo, hemos estado intentando hacer una zona maker, porque ya hemos conseguido hemos ganado también el concurso Entre Redes este año en segundo y en cuarto de la ESO a nivel autonómico y eso nos ha facilitado, nos han llegado 2 impresoras 3D, con lo cual lo que tú decías, ya no solo vamos a dar en clase en el libro lo que es hacer un archivo 3D, sino que ya lo vamos a imprimir y ya tenemos la opción de imprimir cosas pues bastante interesantes a nivel de que tenemos los recursos y esos recursos los vamos consiguiendo a través del proyecto, no nos llega a nivel institucional, nos llega poquito. Sí, qué guay la verdad. Hablando un poco de la tecnología en el ámbito educativo y demás, y además tú, Antonio, tienes mucha experiencia en eso, actualmente el sistema educativo cambia libros por tablets y pizarras clásicas por pizarras digitales, pero al final el contenido es el mismo, ¿no? ¿Vosotros creéis que hace falta un cambio más allá, aparte de ese tipo de tecnología, para mejorar el sistema educativo actual? Ese es el tipo de respuesta por la cual te pueden cerrar el podcast. Te la voy a dar. Hazla. Te la voy a dar. O sea, que te la voy a dar. A ver, mira, lo verdaderamente innovador es lo que él ha hecho. Sí. Lo verdaderamente innovador no es que haya aplicado la tecnología, es que hay un profesor que sea capaz de transformar un bajo de escalera en un box de montaje.
son las personas al final. ¿Vale? Entonces, un profesor mío hace décadas decía, dale a un tonto un martillo, dile que es lo más moderno que ha sacado y comerá con el martillo, comerá la sopa con el martillo, clavará con el martillo y sacará púas con el martillo. O sea, la tecnología no es un fin en sí mismo, ¿vale? Y muchas veces, para mucha gente, se ha convertido en un fin en sí mismo y cuesta más trabajo hacer algo de una forma tecnológica a veces que de la forma analógica. Y eso es una chorrada. ¿Vale? O sea, la tecnología es una herramienta más y la tienes que utilizar cuando marca la diferencia, no cuando no aporta nada. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, no tiene ningún sentido estar utilizando tecnología cuando estás utilizando tecnología sobre currículums que se diseñaron con el mismo esquema en el siglo pasado para fabricar gente para la revolución industrial. Entonces, hay muchas asignaturas que mantienen el mismo orden de contenidos que tenían hace 100 años. E incluso lo que enseñan no se le ha dado una vuelta tampoco. De ¿por qué estamos enseñando esto? Porque siempre se ha enseñado. ¿Y qué me quieres decir con eso? Al final es como han cambiado el envoltorio, pero lo que hay dentro se Claro, ha quedado totalmente. se ha quedado exactamente Entonces, igual. realmente tienes que ver si realmente te merece la pena o no te merece la pena utilizar una tecnología aplicada a algo. Hay veces que metes una tecnología aplicada a algo y es como meterle un acelerón brutal. Pero hay otras veces que no compensa. Hace unos años se pusieron de moda las pizarras digitales. El 90% de los profesores compañeros míos que yo conozco no utilizan las pizarras digitales para lo que realmente pueden dar de sí. Fue una inversión para mí penosa. Es decir, yo en mi despacho tengo una pizarra digital y una pizarra analógica. Sí, en mi despacho. Tengo una pizarra digital pequeñita y tengo una pizarra de tiza. La digital la utilizo porque cuando nosotros, por ejemplo, enseñamos algunos de los desarrollos que hacemos de tal o los testamos, pues monto reuniones con los informáticos y tal y los vamos probando y vemos. Entonces es súper útil verlo en la pizarra digital. Pero cuando pensamos, por ejemplo, la generación de ideas, de esquemas y tal, es mucho más rápido, más operativo en la de tiza. Curioso. Nosotros, por ejemplo, en nuestra organización usábamos primero la de tiza, pero claro, como tenemos gente online, claro, no la veían. Era como súper imposible ver la pizarra. Claro. Entonces nos tuvimos que pasar a digital porque, claro, al final estabas compartiendo pantalla. Entonces se veía a lo mejor incluso mejor online que en presencial, ¿no? Entonces, mira, un ejemplo típico ha sido durante la pandemia. La pandemia ha obligado a pasar online cantidad de cosas y a volcarse en tecnología a gente que era antitecnológica. Y ha sucedido situaciones absolutamente alucinantes. O sea, yo tenía compañeros que ponían un parte al servicio de informática porque decían que no encontraban la cámara del portátil. ¿Vale? Decía, ¿usted se ha fijado en el agujerito que tiene arriba? ¿Pero esto no es un tornillo? ¿Vale? No, es una cámara. Y entonces tiene usted que hablar al agujerito. Y cosas así son increíbles, ¿no? De hasta qué punto se puede llegar a vivir de espaldas a determinadas cosas. Qué guay. Y hemos hablado también del contenido, pero ¿qué pasa con la evaluación de ese contenido? ¿Pensáis que se necesita algún tipo de cambio en el sistema de evaluación? ¿Tiene sentido que evalúes un examen de historia, lo vomites en el examen y luego pases a otro contenido totalmente distinto y te olvides de todo lo anterior, que simplemente lo sueltas en el examen y te olvidas? ¿Tiene algún sentido? Porque, por ejemplo, yo en mi máster no hago exámenes. Evalúo. Nos evalúan a través de proyectos y luego hacemos defensas presenciales. Entonces, a lo mejor puede ser un enfoque más interesante que evaluaciones en papel, ¿no? Que a lo mejor está un poco... Yo creo que precisamente el fallo está ahí. El fallo está en que la gente entiende evaluación por examen. O sea, los alumnos me preguntan, ¿entonces en digitalización creativa vamos a hacer exámenes? Y yo les digo, ¿exámenes? Claro que sí. Yo tendré que un examen es donde tú me demuestras a mí
que has adquirido los conocimientos que hemos ido trabajando. Digo, pero no hay que ponerlo blanco sobre negro. Simplemente con tu trabajo en clase, simplemente con los trabajos, en este caso digitales, que tú me estás produciendo, yo veo si tú dominas la herramienta, dominas los contenidos o no. Entonces creo que tenemos que tener, creo que nos cuesta bastante lo que decía antes él de un sistema educativo aplicado para la revolución industrial. Y hemos ido avanzando a base de parche, a base de dejar caer cosas nuevas sin primero hacerle una evaluación. Porque a lo mejor él tiene una pizarra digital en su despacho y la usa poco. Y yo que la necesito, no tengo. Me paso 2 años sin pizarra digital cuando es una necesidad. Y de repente te vienen 36 pizarras digitales para todos los departamentos, sabiendo que la mayoría se van a quedar probablemente hasta en la caja sin montar. No y luego, ni usarlas. luego, por ejemplo, en el día a día de un instituto. En el día a día de un instituto es lo que estábamos hablando antes. Tú tienes los medios, pero si tienes 55 minutos entre que te llegan tarde, que pasas lista, que no sé qué, si tú te pones a cargar el software, que la wifi se va, que no sé qué, dices, mira, déjalo, que por lo menos esto quiero explicarlo, y coges el rotulador y te vas a la vileda o coges la tiza y lo explica. Entonces, creo que el problema es que estamos haciendo parche sobre parche y habría que pararse. Habría que centrarse y decir, señores, estamos en el siglo XXI y estamos en el siglo XXI para todo. Lo que no puede ser es que la pandemia nos trae el online y yo ahora tengo que, además de hacer mi trabajo, si un sábado a las 12 de la noche un padre se le ocurre preguntarme algo de su hijo, si el domingo no tiene respuesta, se enfada conmigo. Entonces nos están haciendo trabajar que no nos corresponde. Yo no sé hasta qué punto legalmente se puede hacer eso. Quiero decirte que metemos las herramientas y en vez de... la tecnología es súper poderosa, es súper buena y nos puede ayudar muchísimo, pero si lo utilizamos como una herramienta, no como hay tecnología, vamos a usar tecnología. No, vamos a usar la tecnología de la manera adecuada. Además, a mí me sorprende mucho, y yo hago muchas veces la prueba, que se supone que vosotros, los que tengo yo en secundaria, son nativos digitales. Y como un nativo digital tú le preguntas, oye, ¿qué editor de texto usa? No saben lo que es un editor de texto. Y dicen, no, yo de eso no. Te estoy hablando 3º o 4º de la ESO. No, yo de eso no. Y le dice, entonces tú nunca has presentado un trabajo para clase o para... Dice, sí, claro, maestro. Digo, entonces, con el Word. O sea, ellos saben usar el Word, pero no saben ni lo que es. Entonces ese es otro problema. Otro problema que tenemos que distinguir entre lo que es ser meramente operativo, es decir, seguir un protocolo, que afortunadamente ya Bill Gates dijo que él hacía una informática para tontos, eso lo dijo él, porque para que sea accesible, tenemos que diferenciar cuándo hacemos un uso de la tecnología y cuándo tenemos que aprender y crear tecnología. Son cosas diferentes. Entonces, si lo mezclamos un poco todo, creo que el sistema educativo tendría que plantearse ese tema. En Suecia, hace pocas semanas, se han planteado que la están quitando muchas... Y yo creo que va a ser... Que tampoco es la solución. O sea, tampoco es la solución. Ahora pongo toda la tecnología, no va bien, ahora la quito. No, vamos a intentar coger lo bueno que tiene cada cosa. No sé. Es un poco la perspectiva que yo veo desde mi instituto, desde mi trabajo. Que al final yo creo también que un poco no es sustituir pizarra por pizarra digital. Yo creo que más bien es, vale, pero ¿para qué se hace el cambio? ¿Cuál es la finalidad? Claro, ¿vas a enseñar algo digital o vas a hacer la pizarra? Ese es el problema, es que durante mucho tiempo había muchos centros que decían, no, es que nosotros somos un centro TIC a la última, porque acabamos de cambiar todas las pizarras de tiza por pizarras digitales. Claro. O sea, ese es el ejemplo de que la tecnología ahí es un fin, no es un medio, no es una herramienta. La están visualizando como un objetivo. Es decir, para ser un centro tecnológico, para ser un centro innovador, tengo que tener 35 pizarras digitales. Eso es una chorrada. ¿Vale? Los primeros que tienen ese planteamiento son los que han autorizado la compra de esas 35 pizarras digitales y han dedicado ese presupuesto a eso, evidentemente. Sí. Porque a lo mejor si enseñasen, por ejemplo, en el Minecraft, he visto que hay cosas para enseñar química
a través del Minecraft, haciendo, y es como, hostia, en vez de ponerte a tabla periódica a memorizar, pues mira, coges una cosa, un objeto en Minecraft, lo juntas con otro, 2 H2O y te da agua. Y es como, hostia, pues a lo mejor esa es la vía correcta para enseñar tecnología, ¿no? O sea, enseñas química en vez de métodos tradicionales, métodos tecnológicos. Usarla como medio, que es lo que tú decías, ¿no? El tema también, eso es gamificación. Bueno. Eso también ha estado de moda ahora. Luego, si queréis, podemos hablar de eso. También hemos hecho algunas cosas en gamificación. También es otro tema. Pasó de moda. Ahora estamos con la inteligencia artificial, que también se está sobando mucho, y ya se sobó la gamificación hace unos años. Pero eso es exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué te interesa de un alumno? ¿Que memorice y vomite contenidos o que realmente sepa aplicar cosas y sepa resolver cosas? A mí me interesa más lo segundo, en esos temas. Es decir, si tú estás aplicando y resolviendo cosas, estás memorizando al mismo tiempo, pero las estás aplicando. Y lo que aplicas se recuerda. Sí. ¿Vale? O sea, la memoria por repetición y sin relacionar con nada no es aprendizaje, no nos sirve para nada. ¿Vale? Y sobre todo cuando tú ahora mismo buscas lo que quieras y tienes todo. También hay que ser muy crítico con la información que se obtiene en Internet. Es una cosa que yo les machaco mucho a mis alumnos, en la Facultad de Educación, les doy mucha caña con eso, porque les hago preguntas, sobre todo yo los doy a los de primero. Claro, entonces llegan muy inocentes. Entonces llegan preguntando, les hago la típica pregunta, pero entonces, ¿qué pensáis? Tal, ¿esto influye? ¿Los chicos aprenden antes en aula que las chicas aprenden tal? Pues yo creo que tal. ¿Crees? ¿Dónde lo has leído? Michupete.com. No me vale. Sí. ¿Vale? El espíritu crítico no hay que tenerlo, sí. Duda, piensa, sopesa las opciones y busca fuentes correctas. Entonces, lo primero que se trabaja con ellos es buscar las fuentes adecuadas y haz las preguntas correctas, si quieres las respuestas correctas, claro. De lo que decías del Minecraft, yo tuve la oportunidad justo antes de la pandemia, no se suspendió el proyecto de casualidad. La Consejería de Educación nos organizó un proyecto Erasmus y fuimos a Finlandia para visitar, se supone que es el sistema educativo hoy en día paradigma de las cosas que se hacen bien. Bueno, pues nosotros visitamos 8 institutos, los 2 primeros días hicimos un curso en Universia, en una universidad de Cócola, y luego estuvimos visitando institutos. No te da la sensación de que estás en otro país, te da la sensación de que estás en otra galaxia. O sea, no tiene nada que ver, empezando, podría hablarte horas de lo que a mí me impactó ver cómo se educa allí. Bueno, pues íbamos entrando en las clases, en una de las clases que entramos era una clase de ciencias naturales, abren sus portátiles y estaban dando ciencias naturales con Minecraft. Y la profesora que estaba impartiendo eso, en su presentación tenía como una especie de, como decirte yo, como un título que le había dado Minecraft como una... O sea, la profesora se había preparado para hacer eso. O sea, no era, venga, vamos a coger el Minecraft y vamos a jugar con él. No. Sí. Simplemente era una forma totalmente innovadora. Entonces, claro, estar viendo cómo están dando ciencias naturales, cuerpo humano, los vegetales, no sé qué, a través del Minecraft, fue algo bastante interesante y eso es gamificar. Gamificar es que la gamificación, ¿qué tenía como objetivo? Interesar, motivar. Y la gente piensa que gamificar es jugar, claro, pero es aprender. Es aprender de otra forma. Y eso potencia el que si tú te metes dentro, tridimensionalmente, tú estás construyendo el cuerpo humano por dentro, estás viendo que además de aprenderte que este órgano se llama no sé qué, que eso hoy en día no sé si es necesario con las tecnologías, porque dentro de muy poco Michio Kaku dice que vamos a hacer así con el ojo y vamos a tener internet en la retina. Y no, parece que no es ciencia ficción. Sí. Entonces, llega un momento en que saber contenido, si hoy en día, y es lo que decía él antes, lo que necesitamos es toda esa información, saber extraer. No saber contenido, sino saber extraer el contenido, saber extraer el aprendizaje. Entonces, allí en ese aspecto, y está funcionando muy bien. Pero ya te digo, es un sistema que no ha metido el Minecraft para decir estoy gamificando, sino tengo una persona que es una experta
que está certificada por el propio software, como no sé qué nombre le daban a esa profesora, y entonces pues lo utilizaba en sus clases y la verdad que era algo, ya te digo, que de esa experiencia podía hablarte muchas horas porque es muy diferente, muy diferente. Claro, porque al final todo eso, por mucho que se diga desde arriba o desde donde sea, hay que enseñar Minecraft, no sé qué, usando lo de la química que he contado, o lo de Finlandia, que a saber lo que harían. Al final es como, vale, pero primero hay que enseñar al profesor. Y los profesores tienen que estar concienciados de que eso sirve para algo realmente, no es una tortura, porque yo he hablado con algunos profesores que le estábamos hablando de gamificación, pero con realidad virtual. Y era como, si es que no tengo ni idea de cómo se usa, o sea, es que esta tecnología no es válida. Y es como, acho, pero claro, porque no te la han enseñado a ti. Está tan enfocada al alumno que te has olvidado del profesor, que el profesor es el que lo tiene que enseñar. Y luego eso también tiene otro problema, que eso lo tienes que hacer en 2 horas. Y en 2 horas tienes que pasar lista, tienes que atender a todos los alumnos, tienes el alumno que te está quitando las teclas del portátil, tienes que... Entonces, Reteca también surge un poco por eso, porque es que en clase no tenemos tiempo de hacer... Tiempo. Entonces eso hay que gestionarlo. Hay que enseñar las poleas y cosas así. Hay que gestionarlo. Menos coches montados y más física. Sí. Antes mencionaba el tema de la inteligencia artificial. ¿Crees que va a ayudar de manera positiva a la educación? Porque mucha gente tiene miedo a la inteligencia artificial actualmente. Y aún más ahora que ha salido, por ejemplo, el ChatGPT, es que una inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, tal. ¿Cuál es tu...? Ya. Lo del trabajo, siempre que se produce un avance tecnológico, siempre está el rollo del trabajo. Pero es que si fuéramos así, pues estaríamos todavía en carro, no estaríamos con la revolución industrial, porque le va a quitar el trabajo a la gente que trabaja el metal a mano. O sea, siempre el avance tecnológico no se puede detener, es obvio, y igual que va cerrando profesiones, va abriendo otras. O sea, eso es así. Lo de la inteligencia artificial, ahora está de moda. Nosotros estamos ahora mismo, lo estaba contando con Sergio antes, Fra, estamos en un proyecto europeo de inteligencia artificial para entrenar profesionales sanitarios con voz, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial hace un match de las respuestas correctas y de las incorrectas y está hablando con un paciente. Eso es genial, porque ten en cuenta que la única manera de entrenar ahora mismo a alguien en eso es que el profesor esté físicamente con él, con el paciente, simule el sitio y le diga esto lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Mientras que al tener esa simulación lo puede hacer, puede estar el tío haciendo eso todo el día, las 24 horas si quiere, hasta que aprenda. Entonces, eso indudablemente es bueno. Entiendo también es verdad que los medios de comunicación le dan un poco el puntillo a esta historia, ¿no? La puntilla a esta historia con cosas... El toque de drama. El toque de drama. Los medios de Nos vamos a comunicación Sí, quieren total. llamar la atención al final. Y esto parecía, a mí me recordaba un poco que estaban ahí amenazando con el universo Matrix, ¿no? El poder de las máquinas que toman el control y tal. Sobre el papel es posible, es decir, sobre el papel es posible, porque tienen un sistema de aprendizaje, es decir, lo bueno de la inteligencia artificial es que aprende. Claro, sobre el papel no tiene límites el aprendizaje de una máquina. Es decir, puede aprender tanto que aprenda a esquivar controles, por ejemplo, sobre la máquina, indudablemente. O sea, sobre el papel es así. Entiendo que el desarrollo tiene que tener en cuenta esto y tiene que tener desenchufados de emergencia también. O sea, todo esto tiene que preverse, tiene que haber muchos botones rojos, tiene que haber muchos controles de seguridad, pero también tengamos en cuenta que la inteligencia artificial la programas y eso es bueno y es malo. Entonces, depende para lo que la programes, tendrá filtros o no, tendrá ética o no. Sí. Entonces, ¿podríamos darle ética a la inteligencia artificial? ¿Podríamos hacer que sea capaz de aprender éticamente, que tenga moral, que tenga más moral que nosotros, por ejemplo? Hombre, al final eso dependerá, como tú has dicho, de quién programe ese programa, ese software, ¿no?
Claro, pero es que al final te lo lleva como si estuvieras hablando de dos personalidades humanas distintas, ¿no? Es decir, pues una personalidad muy, muy ética se enfrentaría a una personalidad muy, muy antiética y ¿qué pasaría? ¿Qué ganaría? O sea, es un tema interesante, pero va por ahí todo, la controversia. Yo creo que el sistema es difícil ponerle palos en la rueda a un desarrollo tecnológico, sobre todo porque nadie te garantiza que haya fondos secretos en 40 laboratorios secretos que investiguen lo que les dé la gana. ¿Vale? O sea, nadie te garantiza eso, que eso no esté funcionando ya. Lo que sí creo es que debería haber pues, una cierta garantía y un cierto control sobre esto, sobre quién investiga, quién desarrolla inteligencia artificial y hasta dónde puede llevarla. He oído gente que decía, bueno, es que al final es una estadística avanzada. Ya, pero es que el sistema de pensamiento humano al final es una estadística avanzada también. Al final más complejo, o sea, el pensamiento humano final hace un match también. O sea que... Sí, hasta hace poco se hablaba de regular la inteligencia artificial. Sí. Supongo que también como un medio de defensa. De tener controles de seguridad y tal, pero también yo no tengo la seguridad de que no se pueda escapar a cualquier control también. Entonces, sí, bueno. a ver, al final eso va aprendiendo, como tú has dicho. Sí, o sea, sobre el papel... Si se hace más inteligente de lo que el programador ha hecho... Sobre el final... papel no tiene límite, ¿vale? Y sobre todo en el momento en el que podamos entrar ya cómodamente dentro de la informática cuántica también, que abrirá un panorama mucho más complejo y más sofisticado, el crecimiento es brutal. Al final, a mí lo que me parece curioso, yo que soy ingeniero informático, especializado en IA y en videojuegos, a mí lo que me gusta de este tipo de cosas es cuando la creación sorprende al creador. O sea, porque al final a mí me gusta mucho la generación procedural, que es como en vez de haces un nivel o haces un laberinto, ¿no? Ahí poniendo muros, haces un algoritmo que te lo cree. Y al final te salen combinaciones que tú dices, hostia, no se me había ocurrido nunca. Y es como, pues si te pasa eso con un laberinto, imagínate con ChatGPT, lo que te puede salir ahí, una bomba. Es total así. Sí, es así. Es tal cual así. Sobre todo porque aprende. Claro. Es decir, el sistema, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros, este de voz, aprende y está aprendiendo de las voces, de las frases, de las construcciones de frases, de cómo se entona, de cómo se acaban las frases, tal. Y es un ámbito muy pequeñito. Imagínate el ChatGPT, que es muchísimo más amplio. La capacidad de aprendizaje que tiene es brutal. Y la capacidad de aprendizaje va en relación directa con el volumen de usuarios. Y tiene millones. Cuantos más inputs, más... Tiene millones más por sabe. segundo, claro. O sea, lo están haciendo. Literalmente es súper inteligente. Y, por ejemplo, el tema de las realidades virtuales. Hace una semana estuvimos nosotros en Murcia en un evento en el que una compañía presentaba con esas mismas gafas una realidad virtual para enseñar al alumno, creo que eran infantiles, temas básicos como esto es el agua, así funciona, esto es la tierra, así funciona, esto es lo que hay, ¿no? Al fin y al cabo eso es algo más inmersivo y creo que lo comentaba antes Pedro, vivir de primera mano lo que es realmente el mundo y saber cómo funciona. Y entonces eso en el estudiante hace esa educación que retiene y no que vomita en un examen. Eso... Sí, eso en cuanto a este tipo de lo que estamos hablando ahora de la inteligencia artificial, realidad virtual, yo creo que, por lo menos desde mi prisma, lo que yo conozco es que tenemos que diferenciar lo que es la inteligencia artificial de los medios de comunicación. Yo he intentado probar un poquito la inteligencia artificial, ChatGPT, no sé qué, y bajo mi punto de vista yo no lo llamaría inteligencia artificial a eso. Supongo que habrá otro software, otros laboratorios que estén trabajando a otro nivel, pero lo que hay ahora mismo de acceso en este caso a mí, al sistema educativo, es, yo lo llamaría memoria artificial hiperrápida. Porque realmente en el momento que tú te sales del guión, eso falla más que un alumno de tercero de la ESO. Entonces te das cuenta, entonces volvemos a lo mismo.
sí tiene una parte muy buena, por ejemplo, yo lo he probado con el tema de traducciones, de hazme un writing de no sé qué, y claro, la primera vez que lo haces te quedas alucinado, como en milisegundos la redacción que tú tenías que hacer, que te tirabas 2 horas buscando en el diccionario, la tienes hecha, pero si lo analizas te das cuenta que al final son patrones. Entonces, ahora hay mucho miedo a que en la universidad quizás es más fácil, a que el alumno te engañe con el trabajo de inteligencia artificial. En mi caso, yo creo que una vez que yo estoy en el segundo trimestre y conozco a mis alumnos, en el momento que yo le hago una pregunta concreta y él me lo haga por inteligencia artificial, yo sé que eso no lo ha hecho él. ¿Por qué? Pues porque conoces a tu alumno y sabes que simplemente determinadas palabras que son patrones, que es lo que realmente... La inteligencia artificial hoy en día es un Big Data. A nivel usuario. Una base de datos. Es un Big grande. Data. Es un Big Data. Lo que pasa es que, claro, cuando tú tienes... cuando yo estaba en el instituto para buscar una foto de no sé qué, en alguna ocasión hasta me tuve que ir a Murcia porque no encontraba en Cartagena, en la biblioteca. Ahora, en cuestión de un clic, tienes una información que es impresionante. Pero no deja de ser eso, no deja de ser un Big Data, es decir, una inmensa base de datos que además tiene acceso rápidamente. Si ahora encima le añade el tema de los ordenadores cuánticos, los qubits van a permitir que eso sea hiper rápido. Pero fíjate en cómo aprenden los alumnos. Estuvimos en noviembre, conseguimos el premio de ruta científica, artística y literaria, y tuvimos la suerte de visitar Navarra y Aragón. Digo la suerte porque dentro de esa ruta estuvimos dentro del túnel de Canfranc, donde están buscando neutrinos. Y ahí tienen unos experimentos, dices tú, los españoles somos muy Quijotes, porque se está haciendo en España una tecnología, una investigación muy fuerte que creo que ni siquiera nosotros somos capaces de ver lo que están haciendo en el túnel subterráneo de Canfranc a 800 metros de profundidad. Bueno, nos metimos dentro, nos estuvieron enseñando los aparatos y el director del centro, que fue el que, creo recordar, que fue el que nos dio la charla de cómo iba la cosa, llegó un momento en el que dices tú, los neutrinos, ¿qué necesidad hay de tener aquí tantísima gente? Bueno, pues precisamente nos dijo que puede ser la clave con el tema de los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos hoy en día no funcionan. Funcionan en un momento, son como los quarks, ¿vale? Como los quarks no, como los muones, es decir, son partículas inestables. ¿Qué le pasa a los ordenadores cuánticos? Que ahora mismo son totalmente inestables, funcionan un ratillo. Y se cree, por más que le dan vueltas y que bajan la temperatura, se cree que la inestabilidad la produce el neutrino, la producen los neutrinos. Por eso los ordenadores cuánticos hoy en día que existen, que dicen que funcionan ya, que dicen que eso es lo mismo ya, está súper avanzado y lo que nos llega a nosotros es que hay mucha desinformación, con la información hay mucha desinformación. Entonces, nos decían eso, que ¿por qué están esos ordenadores en sitios a mucha profundidad y tal? Porque los neutrinos les afectan. Claro, ahí de repente mis alumnos, ves como alumnos de primero y segundo de bachillerato, se les brillan los ojos, oyen la palabra neutrino, la relacionan y empiezan a entender algo que ellos habían oído muy de pasada en algún comentario que habíamos hecho en clase y tal, y ves como ya el contenido, por más que ellos lean lo que es el neutrino, lo que es tal, ahí ellos empiezan a atar cabo y dicen, claro, si es una partícula que... Entonces, yo creo que estas cosas pues van un poco en ese sentido, que tenemos que coger lo positivo que tiene, pero no asustarnos tampoco, porque ya yo me acuerdo cuando salieron los móviles, había gente que se escondía el móvil, no estaba como muy bien visto. Entonces, lo que ha comentado él, cada vez que hay un avance tecnológico nos da miedo, tenemos que conocerlo. Lo importante es que sepamos cogerlo lo antes posible, lo positivo de cada cosa, y tampoco alarmarnos, porque hoy en día es relativamente fácil. Para crear una noticia que tenga muchos likes, tienes que hacerla atractiva, interesante, y por desgracia lo atractivo y lo interesante es lo catastrófico, el miedo y ese tipo de cosas. Pero por si acaso, que has estado hablando muchas veces de neutrinos, no sé qué, pero ¿qué son los neutrinos? ¿Qué son los neutrinos? Que claro, no puedes clase de decir física, esa claro, no puedes y no soltar esa definirlo. palabra porque Mira, es que tendríamos que empezar lo que es el modelo estándar. El modelo estándar ya llega hasta los quarks, ¿no?
Entonces, te dicen que con el modelo estándar hay, digamos, 6 partículas. El electrón, la primera familia de quark, no sé qué. Realmente hay, ahora mismo, los físicos de alto nivel, no yo, tienen catalogadas 230 y tantas partículas. Entonces, ¿cuáles son elementales? Lo que pasa es que son inestables, es decir, esas partículas tú no las puedes capturar. Tú puedes ver cuando se manifiestan y desaparecen, que es lo que están haciendo en el FER. El bosón de Higgs, por ejemplo, fue básicamente eso. Entonces, el neutrino es que es una gran desconocida. El neutrino es la partícula que empieza a darle, ¿cómo te diría yo? A darle vigencia a fórmulas que hacen los físicos que fallaban. Pero todavía no se sabe, por eso están buscando los neutrinos. Es que no puedo decirte lo que es un neutrino porque yo no soy ningún experto. Pero los que son expertos no lo saben exactamente. Lo que sí es cierto es que estamos atravesados por cientos de millones de neutrinos. Dices tú, vamos a ver, no sabes lo que hay y sabes que estamos atravesados. Nosotros generamos neutrinos. Ahí ya te va a la teoría de cuerdas y ya ahí lo mezclas todo y no sé qué. Cuidado, un neutrino. y ya te digo que todo eso es un campo fascinante, ¿vale? Pero es que las ecuaciones las cuadras. O sea, cuando tú postulas esas partículas, ¿vale?, que podemos llamar elementales, empiezan a cuadrar las cosas. Por ejemplo, la teoría de cuerdas es una teoría. Hay científicos que dicen que eso, que ha sido un invento de alguien que... Pero es que tú aplicas la teoría de cuerdas con 11 dimensiones y empiezan a funcionarte las ecuaciones. Entonces, y el modelo que existe hoy en día, a lo mejor si hacemos este podcast dentro de 5 años, pues el neutrino ya sería una cosa que lo tenemos súper... 5 o 10, no lo sé a qué velocidad va a avanzar la tecnología. Pero que son cosas que está todo mucho más relacionado de lo que parece. Creo que estamos llegando ya al origen de las cosas. Por eso hay que preparar, por eso desde los institutos, desde las universidades, hay que preparar a las nuevas generaciones a que realmente vayan conociendo todo eso y lo entiendan. No solo entiendan que hay una inteligencia artificial que me va a hacer ahorrarme un trabajo que me ha pedido mi profesor, sino que la inteligencia artificial me va a ayudar a que yo puedo prepararme mi examen de inglés sin necesidad de las cosas de 27 libros y de mucho tiempo, ¿no? Creo que la clave puede estar ahí. Bueno, hacemos la primera sección del podcast. Cuenta, Andrea. Para la primera sección os vamos a hacer una pregunta que puede ser un poco extraña, pero Un pelín. tenéis que darle creatividad. Sois profesores, seguro que eso no es problema para vosotros. Entonces, queríamos preguntaros qué aparato eléctrico-electrónico crees que eres y una explicación del por qué. Eléctrico-electrónico. Justifica tu respuesta después. Yo Claro. me pido batidora. Vale, ¿por qué? Pues porque mezcla materias primas y luego sale algo más divertido de lo que une. La unión hace la fuerza, ¿no? Sí, la combinación. Un cóctel siempre supera a los elementos por separado. Sí. Qué guay. Entonces, combinar cosas siempre está mejor. Y yo creo que eso es básicamente la innovación, es lo que hacemos. Claro. Mezclar cosas y darle un sentido, ¿no? Estabas tú hablando antes de las gafas y tal. Nosotros estamos terminando ahora mismo un proyecto de realidad aumentada y precisamente con Finlandia. Últimamente en los proyectos europeos pones un finlandés y te lo dan. A su clase. En fin. Efectivamente, son espectaculares, pero ya te digo yo que no nos podemos traer el sistema finlandés aquí, nada de nada. Ya te lo digo yo. Para que funcione, tendríamos que estar colapsados por la nieve durante 14 horas al día y tener otro tipo de mentalidad, también te lo digo. Es decir, para ellos la educación es lo más. O sea, tú le preguntas cuál es la profesión más respetada de tu país, más valorada por ti en tu país, y te dicen todos el profesor. Tío. Pregunta aquí en la calle a ver qué te sale. ¿Vale? Tonto. Bueno, estamos haciendo un proyecto de estos y la conclusión a la que hemos llegado es que está verde todavía. A mí me gusta mucho el tema de realidad aumentada, me gusta mucho, por ejemplo. Y hemos combinado cosas. Hemos combinado, por lo que tú decías de batidora, hemos combinado realidad aumentada, discapacidad, innovación educativa y prácticas en formación profesional, por ejemplo. ¿Vale? Hemos combinado diferentes cosas. Resultado de la investigación, la tecnología está verde, no es práctico, no es operativo.
Tú no puedes ponerle a cada uno pedazo de gafas de este estilo, ¿vale? Claro. Que valen una pasta, con un desarrollo en realidad aumentada que vale una pasta, para que haga cosas con una tuerca y un tornillo, cuando la tuerca y el tornillo vale 2 euros. Entonces, no es práctico, no es operativo. También queda como un poco que se abaraten los precios, ¿no? Porque al final pensábamos lo mismo con los teléfonos y todas las personas tenemos uno. Entonces, al final... Sí, pero tú en la ¿Cómo? tecnología siempre tienes que ganar más con ella que sin ella, ¿vale? O sea, la tecnología está ahí para hacértelo más fácil, para ayudarte. Si utilizas la tecnología simplemente para lucirla y para tal, que mucha gente lo hace, no vas a ninguna parte con eso. Al final es un bluff, ¿vale? Entonces, y las gafas, yo estoy esperando a que la realidad aumentada funcione, pero funcione con unas gafas como las que llevas tú, por ejemplo. Unas gafas normales, que te vaya saliendo. Realidad aumentada sería espectacular. En ayuda en línea, para rutas, para gente con discapacidad, para gente, por ejemplo, con autismo, que no entienden, en la interacción con las personas, no entienden las emociones. Si la gafa le está interpretando las emociones... Feliz. Claro, solo con que le salga el icono de broma, no broma, en serio, enfadado, tal. Sí, eso o sea, es una le está haciendo aplicación un mundo curiosa. a todos los autistas, ¿vale? Y eso es brutal. Eso es la tecnología que ayuda. Ahora mismo no es operativo. O sea, tú no puedes llevar ese casco, Claro, no, decirle al es un- autista, lleva el casco. Que va, Es que chorrada, va. absoluta, Además- ¿vale? Y tiene muchas limitaciones todavía. Estamos esperando, estuvimos viendo la presentación el otro día de la Vision Pro de Apple, vamos a ver. Sí. Las de Apple Apple. luego se marca el farol de que hace cosas chulas, vamos a verlo. Sí. Apple también son un poco batidora, ¿no? No inventan nada, pero cogen cosas de aquí y de allá y luego sale un producto Claro, chulo. sobre todo A ver. Apple es buena creando cosas ergonómicas. En plan, cosas que sean... Usabilidad. Eso. No sé si ergonómica a lo mejor No, no es tenía usabilidad. nada que ver. El concepto, Creo que no. es usabilidad. No lo sé, la Estoy verdad. totalmente de acuerdo. Es usabilidad. Eso. Ellos parten Sí, sí, de la que es como, experiencia de mira, usuario. Mira esto, las gafas como son. Sí. Y la de Apple es como el móvil de fina, luego a Sí. luego. Sí. Entonces, claro, no es lo mismo ponerte el bichaco ese que ponerte un Ellos móvil le dan en la mucha cara. importancia a la usabilidad. Y además se lo han dado siempre. Ellos parten de la experiencia de usuario. Te puedes ir a los inicios. Por ejemplo, cuando sacaron el iPod, el primer reproductor de MP3, había chorrocientos reproductores MP3. ¿Vale? Hoy nadie recuerda a los demás. El iPod sí lo recuerdas. ¿Vale? El iPad, por ejemplo, la tableta digital. La tableta digital, la gente no recuerda que la tableta digital la inventó Microsoft. Yo no sé si hay una empresa capaz de hacerse más el harakiri que Microsoft. De verdad. O sea, son antiusabilidad. De verdad. Es verdad. Mira que han sacado cosas, han generado productos y les cuesta mucho trabajo la parte de la usabilidad. La llevan difícil. Y eso Apple les lleva ventaja. La experiencia de usuario es brutal. La experiencia de usuario que tenía el primer iPod, yo tengo doy un curso que es usabilidad, precisamente para personas con discapacidad y tal, y el ejemplo del reproductor de MP3 se lo pongo. Es decir, tú tienes mejores reproductores que el iPod, que serán en su momento muchísimo más baratos, y se hundieron, o sea, no lo recuerda nadie. Porque hay gente que podía pagar 300 euros por un reproductor MP3 de Apple cuando tenía reproductores a 90 euros, que llevaban hasta radio. Joder, Nadie lo la recuerda. importancia de la marca y el posicionamiento, ¿no? Posicionamiento, pero también usabilidad. Tú tenías, en el reproductor en el iPod tenían una cosa que era la rueda táctil giratoria, que era Las de el Apple. del iPod. El primer iPod llevaba una rueda táctil giratoria que fue completamente innovadora en su momento y barrió toda la experiencia de usuario de los reproductores MP3 antiguos, que eran sistemas de botones clásicos. Experiencia de usuario los barrió. Se acabó. La gente pagaba 3 veces más por la experiencia de usuario. Sí, sí. Bueno, y retomando un poco la sección, que no hemos ido un poco de... Venga, volvemos. Yo volvemos. Yo era la batidora. Tú eres la batidora. Vale. Y Pedro, ¿tú qué te Pues, consideras? ¿O qué te gustaría ser? ¿Qué me gustaría ser? No sé. Yo, hay un aparato que es la fuente de alimentación. No el cargador del Fuente móvil de ni el alimentación. transformador. No el cargador del móvil ni el transformador. Es una fuente de alimentación. Entonces, a mí, ese aparato, si lo podemos llamar así, es como el yin y el yang.
pasa de alterna a continua. Lo lleva todo. Tú has cogido los dos. Lo lleva todo. Además es una transformación creo que bastante interesante. Es lo que junta la electricidad con la electrónica. Es el primer aparato que nosotros realmente podemos llamar electrónico porque lleva electrónica, pero al fin y al cabo es la electricidad doméstica de nuestras casas la que llega a ese aparato. Además, ese conflicto que a mí siempre me ha llamado, me ha resultado bastante interesante entre Edison, corriente continua, y Tesla, corriente alterna, creo que ese conflicto, esa rivalidad, la fuente de alimentación es lo que creo que las sociedades tienen que conseguir, unirlo, unir posturas diferentes siempre que sean válidas. Entonces, la fuente de alimentación para mí es eso, es unir dos posturas que en principio eran totalmente antagónicas y diferentes, pero que cuando son positivas ambas y se manejan adecuadamente, puede ser muy poderosa. Entonces, no sé, aparte que cuando la explico en clase, fíjate que es una chorrada en el sentido de que lo que decíamos antes de nativos digitales, todo el mundo coge el cargador del móvil. Y prácticamente no he hecho una estadística, esto me lo invento, pero a lo mejor el 10% de las personas saben realmente lo que es eso. Entonces, estamos en una sociedad de usuarios, pero, y en algunos casos solo tienen que ser usuarios, o sea, todo el mundo tiene que tener derecho a... Pero si estamos hablando desde el punto de vista educativo, no puede ser que un alumno de bachillerato no sepa que eso no es un transformador. Lleva transformadores, sí, pero no es un transformador. Y lo que lleva dentro y esa transformación que hace entre alterna, entre continua, entre el porqué, por ejemplo, para explicar, ahora que está tan de moda el tema de las energías, del mix energético, dices tú, ¿por qué narices tengo yo que coger continua en los paneles fotovoltaicos? En el inversor pasarlo a alterna. Y entonces en alterna todos los aparatos de mi casa funcionan en alterna. Y hoy en día es casi mentira. Muy poco funciona en alterna, casi todos funcionan en continua. Casi todos tienen, la tele tiene una fuente de alimentación, algunas batidoras ya tienen su fuente de alimentación, el horno. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de la electrónica. Y la electrónica necesita corriente continua. Entonces, a mí me sirve un poco para explicarle todas las instalaciones. Por eso es un aparato como muy humilde, como muy sencillo, pero al mismo tiempo me parece tremendamente interesante, incluso un ejemplo de eso, de que a veces nos perdemos en la batalla de quién tiene razón, ¿no? De Microsoft o Apple, tal o cual, no sé. Y hay veces que dices tú, son posturas muy... inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no. En vez de pelearnos si sí o si no, si prohibirla o no, vamos a coger lo positivo de utilizar inteligencia artificial o lo positivo de una realidad virtual cuando tengamos tecnología para que sea realmente usable, cuando realmente el usuario pueda tener una experiencia positiva y no que para ponerte las gafas tienes que preparar un protocolo que hace que no sea práctico. Primero una mochila para la batería. Sí. Aparte de lo que decías también del presupuesto, evidentemente. Claro. Y si al final vas a hacer un tornillo, pues no merece la pena. Es que no merece la pena, claro. Es que estás haciendo realidad aumentada muchas veces para una cosa que lo tienes en físico más barato, entonces no compensa. Me he quedado un poco... Sí, yo también. ¿Por qué te has quedado en alterna? Mira, aprovecho para que te retome. Es que cuando estabas comentando lo del sistema educativo finlandés, mira, lo primero es que tenemos que cambiar para poder coger, que sería también un error, coger el sistema finlandés y traerlo aquí. El sistema finlandés hace que tú, en un pasillo de instituto, es impensable, no que tú dejes un portátil, además podríamos incluso hacerlo como un experimento educativo. Tú dejas un portátil encima de una mesa, pones una mesa en un pasillo y lo dejas ahí. Y pruebas a ver cuánto dura. No cuánto dura de que se lo lleven, que a lo mejor hasta lo entiende. ¿Cuánto duraría de que no lo rompan? Bueno, pues en Finlandia no fue en un instituto, ni en dos, ni en tres. En todos tienen carros de portátiles, de estos súper finos, de última generación, así puestos como si fueran carpetas. Tienen los carros allí. Tienen en cada pasillo un par de carros con 40 portátiles. Aquí tenemos un carro, los profesores que nos llevamos a clase. Tiene un candado, tenemos que tener una hoja para apuntarnos. Y aún así te pones a sacar el portátil y te encuentras que a uno le faltan 2 teclas, que a otro le han rayado la pantalla, que no lo han... Fíjate lo que es enchufarlo.
pues no te puedes tú ni imaginar la de fracasos en clase, lo que decíamos de lo que es práctico. Yo tengo la tecnología, pero si tengo 20 alumnos, saco 20 portátiles y de esos 20 hay 8 que no funcionan porque no lo han cargado, porque no lo han enchufado, porque no sé qué, esa clase ya la he fracasado. Ya hay 8 alumnos que no me pueden seguir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues si quiero dar la clase, coger la tiza que no falla nunca. Entonces, habría que cambiar un poco el modelo también social de un poco qué está pasando, ¿no? Que no solo es llevarte una cosa porque la puedas necesitar en un momento dado, sino el maltratarla. Yo allí iba buscando, en las mesas iba buscando a ver dónde había un rayajo. Los chavales, y son chavales como aquí, y son chavales también, no te creas que son, o sea, no tienen alas, no son ángeles, ¿vale? Pero tienen una educación y lo que tú decías, allí nos pusieron el ejemplo. Dice aquí, un profesor no es ni más ni menos, dice, más o menos tú ponte la categoría de un ministro, dice aquí los profesores son como ministros. También se les exige mucho, lo que decías también tú antes de la preparación, se les exige mucho, pero y ellos mismos, y no tienen tanta burocracia. Ellos, si yo soy un buen profesor, yo no necesito que escribirte una programación siguiendo un protocolo. Y los centros son más autónomos, tienen más capacidad de decisión. Sí, Tienen muchas cosas. ¿Te he dado tiempo a retomar? Al final es un mindset distinto al que hay aquí en España. A ver, hay un elemento diferenciador que no quiero abrir ese melón, que es la parte de la administración, ¿vale? La administración educativa, es decir, la parte política, quién toma las decisiones de enviar 36 pizarras digitales o no, de invertir en esto o no. Es decir, tiene un componente súper importante. Bueno, yo creo que ya se nos está acabando más o menos el tiempo. Tenemos una última sección preparada, ¿vale? Esta sección es más divertida, seguro. Sí, ya es un poco más visual y tenéis que pensar un poco, ¿vale? Son imágenes generadas por Leonardo.ai, que es una inteligencia artificial como ChatGPT, pero que en vez de texto genera imágenes. Os vamos a enseñar 4 imágenes y tenéis que ver cuál es el texto, poniendo de acuerdo entre vosotros cuál es el texto que ha generado estas 4 imágenes, ¿vale? El mismo texto, las 4 imágenes. ¿Hay recuperación? No. En septiembre. Puedes aumentar si quieres. ¿Qué pensáis? ¿Qué se os ocurre? Es fácil, ¿eh? Es una frase literalmente de 5 palabras. Sí, no. Una frase de 5 palabras. No, Una frase de 5 a ver, palabras. a lo mejor 5... Han sido un poco 5. más larga, pero... No mucho más larga. ¿Qué veis? Es un... fácil. Las 4 imágenes las genera la misma palabra, Sí. es decir, no son 4 imágenes diferentes. Es ¿no? una Sino- frase, por ejemplo... Esa un frase ha saltamontes- generado estas 4 Efectivamente, la misma imágenes. frase, 4 imágenes. No lo habéis puesto, por lo menos para mí, no lo habéis puesto difícil, ¿eh? No. ¿Sí? Sí. No. No No, hombre, termino tú yo eres de- un hombre con mucha experiencia. Hombre, yo veo ahí que está la atención, o sea, la pantalla le ha ganado la atención al mono. No pasa del plátano, ¿no? O sea, Yo creo que el mono está buscando información en Google sobre qué tipo de plátano es. también. Sí. Sí, pero a lo mejor por eso no le hace mucho caso, porque no se fía, puede ser, porque el plátano... Está ahí- mirando el plátano y está comparando con las imágenes de Google. Entonces, ¿qué tipo de plátano piensa el mono que es? o ¿Cómo conseguiría comida? ¿O dónde crecen más como este? Sí. No, sí. Lo estáis enfocando bien, pero estáis pensando muchísimo. Es Más simple, muchísimo ¿no? más fácil. O sea, la frase es mucho más simple. Es muchísimo más fácil. O sea, es literalmente la descripción de la imagen. Sí. Prácticamente. Literalmente la frase es lo que Sí, veis sí. ahí. Claro. Mono mira Estás PC. poniendo... Sí. Mono mira PC. Es algo así, sí. Esos son 3 palabras solo. Mono mira PC con plátano. Sí. No, ya si queréis... O yo la buscar decimos comida inventado. en un PC. Ahí son 6. Que como Me sobra en uno. Amazon mirando plátano. Pues eso está guay. Para... Sí. Comparando precios de plátanos. Sí. Qué guay. Bueno, pues ya... Bueno, os tenéis que poner de acuerdo en la frase. Hostia, bueno, venga. Dadnos un titular en común entre los dos. ¿A cómo están los plátanos hoy?
Me parece bien. ¿Esa? Estoy de acuerdo contigo. Tira. Perfecto. Y está mirando las cotizaciones de los plátanos. Hostia, en bolsa. Sí, en bolsa o en el mercado, eso ya. ¿Cómo van los menos. plátanos? Muy guay. Sí. Sí, sí. Bueno, Le decimos la frase, ¿no? Venga, dila tú. La frase era mono azul con plátano en ordenador. Sí, sí. Qué poco creativa. Era súper. Qué poco imaginativa la frase. Sí, ¿verdad? sí. De ahí Literalmente, a buscar cotización de los plátanos en Hostia, Google, no. me parece mucho Claro. más chulo. Pero Ya porque lo sabemos pensáis que- demasiado, es lo más simple. ¿Qué va? El mono Sí. está mirando el plátano. Está Pero el mirando mono la es pantalla, azul. el mono está mirando los precios del plátano. El mono es azul, tiene un plátano en la mano y hay un Pero ordenador. el mono es azul por el reflejo de la pantalla. No. No lo veo. Mal enfoque, mal enfoque. Eso es un 5 ahí. Un 5 raspado. Pero ya sabemos que para la siguiente os decimos que nos digáis frases, ¿eh? No, Porque- pero la siguiente- Madre mía. Más sofisticado. Bueno, Sí, para sí. la siguiente Más compleja la categoría frase. De tenéis que hecho- poner vosotros la frase. Claro, Vale. no. De hecho, tenéis que pensar en una frase para a los siguientes invitados del siguiente podcast hacer lo mismo, pero con imágenes vuestras. O métele a Leonardo ahí, métele la frase que te acabo de decir. Es que entonces mono ya busca se la sabe. cotización del plátano. Claro, la frase que vosotros penséis no se puede decir Claro. para que los siguientes invitados no sepan qué frase es. Tenemos que esa es la decirla idea. fuera de micrófono. Claro. Claro, lo que Entonces, nosotros off hemos the record. pensado es Claro. que o alguno de vosotros empiece la frase y el otro la termine. Vale. Y lo escriba Ahora ahí en la sacamos libreta. otra más compleja. Como vosotros queráis. ¿Quién, tiemble quién quiere Leonardo. empezar la frase? Pero la decimos Pero entonces de a micro. récord. No, el micro no, se escribe, se escribiéndola escribe. en La escribimos, papel. la escribimos. No se ve el... Vale. Pues venga, Pedro, empieza. El principio de la frase solo, ¿eh? La primera mitad. Veremos, Ponerlo difícil para el siguiente invitado. Hombre, eso de mono azul mira plátano. No, vamos. desde luego. Lo más simple que No, no, había. no, no. Mucho Sí, más yo complejo. lo he pensado, pero digo, no puede ser tan fácil. Ha puesto difícil. Uf, yo no Veremos a ver entiendo cómo la acaba letra. frase. Hostia. Está chula, está chula. Está chula. Enséñasela, enséñasela. Esta es la frase. Muy buena, muy buena. Madre mía, Muy chula. Muy guay, buena, muy buena. Muy guay. Muy chula. Vale, pues con esto, lo último ya, daros las gracias a los dos por haber venido. Estáis invitados cuando queráis en el Casino de Cartagena. Y muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros. Ha sido divertido. Ha sido un rato agradable. Sí, sí. Ha estado muy guay, la verdad. Os volveremos a contactar próximamente. Sí, Encantado. muchas gracias. Me he encontrado muy a gusto y sobre todo agradeceros la iniciativa de Claro. vuestra asociación, que es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de que los jóvenes sois los que tenéis que darle forma a esto. Que innovar. Que innovar, exactamente. Ujú. Muchas gracias a vosotros por eso. Muchas gracias. No, gracias a vosotros.